Hola amigos, buenas tardes, reunidos otra vez en el nombre del Señor. Él dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, yo estoy en medio de ellos, dice, ¿no? Así que estamos reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a pedirle entonces a este Espíritu Santo, el santificador nuestro, que nos asista en este momento con sus dones de iluminación, ¿no? Para poder ser entendible lo que quiero transmitirles y también provechoso para ustedes, ¿no es cierto? Para todos. Quería comenzar con una frase de San Agustín que dice esto. Dice San Agustín: el Señor que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. Hemos hablado de la primera parte, ¿no? Hemos hablado de la creación del hombre y también hemos hablado del pecado original que nos condiciona, aún hoy. Pero para que se realice la salvación en nosotros, debemos darle nuestro consentimiento, precisamente, allanar los caminos del Señor, como decía San Juan Bautista, allanar los caminos al Señor. Podríamos decir también quitarle obstáculos para que el Espíritu Santo, que es Él el santificador, realmente realice su obra en nosotros. ¿Cuál es su obra en nosotros? Precisamente salir de ese hombre viejo, entendido no por edad, sino como el hombre pecador, separado de Dios, a este hombre hijo de Dios, digamos, que se nos revela y nos lo realiza el Señor en el bautismo. Muy bien, ese paso de esa primera etapa de la que ya hemos hablado bastante, habría mucho más para decir, pero bueno, si a alguien le interesa, después volvemos a esto, ¿no? Pero ahora vamos a empezar a hablar de cómo hacemos el tránsito, la travesía. Una travesía que en realidad podríamos llamarle terapia divina, porque es Dios, el Espíritu Santo, el que actúa en nosotros y nos va sanando de ese hombre viejo y nos va dando a luz a ese hombre nuevo. ¿De qué manera lo hace? Y podríamos decir con total y absoluta, digamos, seguridad y certeza de que nosotros, imagino que estoy hablando a bautizados, ahí se inicia nuestro camino y culmina también nuestro camino de salvación. El Señor ya lo realizó en nosotros, ya se encarnó en nosotros. Lo que tenemos que hacer es ser buenos discípulos de Él. Una vez renacidos por el Espíritu Santo, por el bautismo, Él nos dice: síganme. Y en ese tema estamos. Seguirlo es ir transformándonos, precisamente dejando esa manera de pensar, de sentir y de actuar como hombre viejo, pecador, a esa manera nueva de sentir, pensar y actuar, que es la de Cristo. Esto que decíamos el primer día, que lo veíamos en la carta a los Gálatas, que lo voy a repetir porque es lo que este es el camino, de dónde salimos y a dónde vamos. ¿Y qué es lo que esperamos de una buena vez llegar a destino? A ver, si podemos, ¿no es cierto?, con la ayuda, obvio, del Espíritu Santo. Decía así: los malos deseos están contra el Espíritu, el uno contra los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren. Porque hacen lo que no quieren hacer y no hacen el bien que debieran hacer. ¿Por qué? Dice:
Los que siguen los malos deseos cometen inmoralidades, cosas impuras, viciosas, adoran ídolos, mantienen odios, discordias, celos, se enojan fácilmente, causan peleas, divisiones, partidismos. Bien, eso está contra el espíritu. La vida en el espíritu nos da esto. El espíritu produce, en cambio, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Bien, ahora, si vivimos por el Espíritu, dejemos también que Él nos guíe. Y Él quiere guiarnos en este camino posbautismal nuestro para llegar a la plenitud. Y eso se hace con nuestro consentimiento. Obviamente, la Iglesia tiene elementos infalibles que nos llevan a esa plenitud de felicidad y de hombre, ¿no? El hombre absolutamente maduro que es Cristo en nosotros en Él. Y es la liturgia y la palabra de Dios, los dos grandes pilares. La palabra de Dios, que es palabra viva. Esto tiene vida y esto nos transforma. Si yo le doy el consentimiento, hace lo que dice en mí. Y lo mismo en la liturgia, a la que tenemos que vivir. Tenemos que vivir, obviamente, la Eucaristía y tenemos que vivir cada uno de los sacramentos, pero vivirlos. Y ahí está la cosa, ahí está la cuestión. También nos da la posibilidad, como dije el otro día, de la comunicación directa con Dios a través de la oración. Y relacionando estas cosas, le quiero contar cómo nace esto que hoy, algunos podemos llamar hoy, la oración centrante, es decir, la oración hacia el centro, hacia el corazón. ¿Cómo nace? ¿Dónde nace? Y les cuento que hay un monje trapense también, son mi guía, ellos, varios, que se llama Thomas Keating, que estuvo en Azul cuando se empezó aquí en el monasterio y después volvió al lugar de origen que era Spencer en Massachusetts. Y ahí cuenta que cercano al monasterio había un monasterio budista y los jóvenes que iban eran en cantidad impresionante, años 60, ¿no? 1960 por ahí. Estaba de onda el orientalismo y todo el mundo iba a hacer retiros, a hacer meditación, yoga, a hacer meditación con los monjes budistas. Y a la pasada pasaban por este monasterio trapense y le preguntaban a los monjes cuál era el método de los trapenses, ¿no? De oración. Y los trapenses les decían, y ahí tenemos la liturgia, tenemos la palabra de Dios no para leerla o estudiarla solo, sino para rezar con ella, la lectura orante de la palabra. Y dijeron que en realidad ellos buscaban más que nada, ¿qué era eso de estar en silencio, la oración de silencio? De qué hablaban, si es que había una meditación de tipo cristiana. Y entonces, claro, ellos enseguida se conectaron con la tradición de la Iglesia que venía desde los primeros apóstoles inclusive, y vieron que en la historia habían aparecido algunas cosas muy simples, pero que llevaban a la santidad. Y
una de esas se había popularizado en Occidente, en nuestro lado, a través de un libro que se llamaba El peregrino ruso. Hasta entonces, para nosotros occidentales, esto no sabíamos de esto, pero sí la Iglesia Católica Oriental lo sabía y lo había sacado de los primeros apóstoles. ¿Qué era eso? Era la repetición constante del nombre de Jesús. La repetición constante del nombre de Jesús. Y eso llevaba a la plenitud. Y el libro muy interesante y cortito, chiquito para leer, El peregrino ruso, empieza diciendo que era un peregrino que quería conocer a Dios y que preguntaba por la oración. Y todo el mundo le decía cómo, que esto, que aquello, todo lo ilustraban con la oración, pero no le decían cómo se hacía. Hasta que da con uno que le dice, bueno, tenés que repetir el nombre. Y él iba repitiendo permanentemente el nombre de Jesús. En un momento, con su director espiritual, el que tenía en ese momento, que se cruza, relata un episodio muy lindo, ¿no? Dice que le dice al director espiritual, te veo como transfigurado. Y el director espiritual le dice, si vos no estuvieras transfigurado, no me podrías ver así. Fíjense, para poder ver a Dios en el otro, tenemos que haberlo visto primero en nosotros. Por eso el camino es hacia adentro, para después ir hacia afuera, pero con Cristo. ¿Se entiende? Eso es el comienzo de esto. Y desarrollaron un método de oración que le llamaron oración centrante. El padre William Pennington, que se murió este año, Keating se murió también este año, y esa oración centrante, que es de la que vamos a hablar y la que vamos a practicar, es una interiorización hacia adentro de nosotros para encontrarnos con ese Dios que nos habita y que queremos transmitir. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Si nosotros estamos enraizados en ese Espíritu Santo, es, digamos, en la medida de ese enraizamiento o de esa santificación que habamos logrado, es lo que podemos transmitir. No valen los planes pastorales, no valen ninguna cosa que no esté animada por ese Espíritu Santo encarnado en nosotros. Por eso se nos dice muchas veces, antes de hablarle a los hombres de Dios, hablarle a Dios de los hombres, ¿no? Y entonces vamos a poder entendernos y poder transmitir eso que tenemos adentro. Transmitirlo, ser testigos de lo que llamamos ahora querigma, ¿no? Que Jesús vive entre nosotros. Uno rápidamente podría preguntarse, ¿y dónde vive? ¿Dónde está la presencia viva de Cristo hoy, resucitado? Y decimos en la Eucaristía, perfecto. En los sacramentos, perfecto. En quien preside la Eucaristía, perfecto. En la comunidad, donde hay 2 o 3, perfecto. Y en el corazón nuestro, perfecto. Entonces, encontrarnos con el Señor en nosotros para poder encontrarnos en los demás. Con Él. Este camino podemos ir transformándolo y se nos va, porque es el Espíritu Santo que obra en nosotros, y se nos va a ir notando en que vamos teniendo los frutos de ese Espíritu Santo. Ya no soy tan enojadizo como antes, soy más tranqui, más manso,
no reacciono rápidamente como una pulvarita, sino que cuento hasta 10. Yo muchas veces digo que uno que es cristiano dice, bueno, cuando yo ofendo a alguien o reacciono mal, después pido perdón. Muy bien. Lo ideal sería que no hubiera reaccionado así. ¿Y cómo hago? Y popularmente decimos, contamos hasta 10. Bueno, esta oración centrante, interior, nos va a llevar precisamente a que crezcamos en ese silencio interior, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Que Dios los bendiga.